Disculpas del caso, vamos a saludar al vicepresidente de Operaciones de Yacimientos, Ariel Montaño. Ingeniero, le agradezco mucho por este contacto, ahora sí podemos escucharlo. Y la consulta era, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay estos baches tan grandes, semanas donde no hay filas, pero vuelven a aparecer, vuelven a desaparecer, vuelven a aparecer? ¿Qué pasa con el combustible en el país? Muy buenos días, César. Un saludo a toda la audiencia de Desayuno. Gracias por la invitación al programa. Desde Yacimientos hemos visto con preocupación una sobredemanda que ha venido ocurriendo específicamente en gasolina Santa Cruz desde la pasada semana. El pasado fin de semana ha comenzado y a partir de ese momento hemos empezado a incrementar los despachos por encima de lo programado. Es decir, si despachamos gasolina 2.2, 2.3 millones de litros por día, hemos despachado 2.5, hemos llegado a despachar algún día 2.7 para tratar de bajar esta demanda, ¿no? Inmediatamente también hemos activado el trabajar 24 horas desde nuestras plantas de almacenaje que se encuentran ubicados en la refinería de Santa Cruz, desde donde las estaciones de servicio retiran el combustible con cisternas para cargar. Entonces hemos trabajado 24 horas, horario nocturno, o sea, tratando de abastecer el mercado y tratando de que las estaciones no tengan los famosos conos, ¿no? Pero lo que hemos visto es una estación de servicio, César, tiene 24.000 a 30.000 litros de tancaje, de capacidad de tancaje en la estación. Entonces, si 50, 60 vehículos van a cargar en un mismo momento, ese volumen se va a acabar en cuestión de horas, ¿no? Mandan en la mañana, cargan desde nuestra planta, llega el combustible a la estación, 7, 8 de la mañana, cargan en cuestión de las 12, 1, 2, 3 de la tarde, bueno, se ha acabado el combustible. Entonces tienen que enviar la cisterna nuevamente a la planta de YPFB a cargar el combustible y la cisterna a retornar a la estación, descargar y nuevamente entregarle al consumidor final. Ese es un lapso de 2 a 3 horas. Entonces, durante esos lapsos de 2 a 3 horas del cono, hay un pánico, ha habido un pánico en la población que nuevamente se forman las filas, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado es hablar con las estaciones de servicio, decirles, señores, así como nosotros estamos trabajando 24 horas, ustedes también con su transporte, con sus cisternas que recogen el producto, deberán trabajar horario nocturno, horario en la mañana, horario en la tarde, porque estas filas las tenemos que reducir. Estamos ocasionando pánico en la población sin ningún motivo, porque los saldos, la gasolina y el diésel se encuentran en planta. O sea, tenemos los saldos suficientes para abastecer todo el mercado con total normalidad. Pero este pánico es lo que nos ha costado demasiado bajar. Hemos visto que ha ido reduciendo, ha ido menguando las filas. Sin embargo, las redes sociales hoy juegan un factor muy, muy importante, ¿no? Algunas estaciones de servicio, sin decir nombres, publican en la red social, tenemos 5.000 litros de saldo para 1 hora de carga. Entonces, como usted comentaba, lo escuchaba atentamente, el chofer que necesita ese combustible para trabajar, dice, 1 hora de carga, no, si estoy en donde esté, lo dejo al pasajero en la esquina y voy y cargo, porque va a haber 1 hora más de combustible. Entonces, inclusive algunos grupos de WhatsApp, de condominios, 1 hora de carga. Entonces había un pánico que se va desarrollando y la única forma de bajar eso es a través de los medios, indicándoles que hay el combustible necesario, que si no cargan hoy y tienen el combustible suficiente van a poder cargar en la noche o van a poder cargar mañana, pasado mañana. En ningún punto estamos indicando que el combustible se va a acabar. Todos los días se está ingresando combustible al país. Entonces es un tema logístico que no nos permite tener durante 24 horas la estación de servicio con combustible a un ritmo acelerado de despacho a la cisterna, pero es netamente físico. Entonces, en un escenario de demanda normal, esto no debería pasar. Vicepresidente, entendemos que este problema se generó en determinado momento el año pasado con los bloqueos y los conflictos que no permitían el ingreso del combustible, pero ¿por qué no se ha podido resolver durante todo este tiempo? ¿Por qué no se ha encontrado la forma de evitar este pánico en la población? Bueno, el pánico en la población es razonable
es razonable desde el punto de vista del año pasado, cuando teníamos bloqueo, en efecto había déficit de despacho. Si teníamos que despachar 2.5 millones de litros en Santa Cruz, teníamos saldo de 3 millones, pero estaban llegando 5, entonces no podíamos despachar 2.5, despachábamos 2, algunas estaciones se quedaban sin combustible durante todo el día, entonces ese pánico es razonable el que hoy tiene la población, ¿no? Y sumado esto a las redes sociales que no contribuyen, bueno, el límite operativo de despacho de la cisterna y de las cargas desde las plantas es lo que ocasiona que una estación puede estar 1 hora o 2 horas con el famoso cono. Pero esto ha ido reduciendo. Nosotros hacemos un control diario. Si el lunes de la pasada semana teníamos 25, 20 vehículos en promedio haciendo fila en la estación de servicio, el día de ayer teníamos 5. El día de hoy nuevamente estamos entre 7, 8 promedio. Unas estaciones tienen más, otras estaciones no tienen ninguna, pero se está reduciendo y la población se está dando cuenta que el combustible está, que no tiene por qué entrar en el pánico porque está llegando y va a seguir, se va a continuar despachando de manera normal. ¿Hay combustible que está en camino al país de los diferentes puntos, de los diferentes países donde entra? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos 7 plantas de importación contratadas por YPFB en 4 países, Paraguay, Chile, Argentina y Perú. Una de esas plantas es administrada por YPFB, que es la terminal de Arica en Sica. El resto de las 6 plantas son contratadas, son de empresas privadas que YPFB licita y contrata, ¿no? Entonces, solamente para darle un ejemplo, Sica, Arica, nuestra planta en Chile, ha recibido 4 buques en los 24 días que vamos del mes. 4 buques, 50 millones de litros de diésel y 30 millones de litros de gasolina. Ha despachado 1.250 cisternas de diésel y 750 cisternas de gasolina, que han sido cargadas en Arica y han ingresado al país. Y todo el resto de las 6 plantas también están operativas, entonces el combustible ingresa. Es por eso que ante una sobredemanda como la que hemos tenido, porque ha sido una sobredemanda fuerte, hemos podido despachar esos volúmenes. No ha habido una estación de servicio que esté más de 24 horas sin combustible, no lo ha habido, ¿no? Entonces, como YPF hemos logrado abarcar esa sobredemanda. Ahora, transmitir esa seguridad y esa seguridad a la población de que el combustible está, es lo que está costando. Y evidentemente es razonable porque hemos venido de un último trimestre del año pasado donde sí ha habido un déficit que ocasiona y perjudica directamente a la población. Entonces tampoco podemos culparlos a ellos por entrar en pánico ahora por alguna que otra red social que ha iniciado este problema, ¿no? Vicepresidente, más o menos, ¿cuánto se debe aumentar anualmente en los volúmenes para cubrir la demanda, tomando en cuenta la cantidad de vehículos nuevos que existen también? Y en el país es muy difícil que los viejos vayan saliendo de las calles. El promedio de los últimos 10 años es entre 5 y 7% de crecimiento nacional de la demanda. Ese es el promedio. Para que tengan un dato, hasta el 24 de enero del 2025, en relación a los 24 primeros días de enero del 2024, hemos incrementado los despachos casi un 14%, ¿no? Entonces está muy, muy por encima del crecimiento normal. Y esto no obedece al crecimiento del parque automotor, sino obedece a una suerte de 2 factores. Venimos de un último trimestre del 2024 donde ha habido déficit de despachos que ha dejado susceptible a la población. Y el segundo factor es que las redes sociales no contribuyen a darle esa calma, ¿no? ¿Se está trabajando en alguna forma de llegar directamente al usuario, al que consume el combustible, para evitar esto? El vehículo para llegar al usuario, al consumidor final, es la estación de servicio, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto que coordinamos 24 horas con las estaciones de servicio, pero ellas mismas tienen una capacidad de despacho limitada. Entonces, inclusive, más allá de que la cisterna con producto esté en la estación de servicio y la estación sepa que sus saldos van a acabar porque todavía tiene vehículos para cargar, la estación tiene que parar la carga por temas de seguridad para poder descargar esa cisterna en sus tanques. Entonces se tiene que parar, tiene que estar 1 hora, 2 horas, lo que tarde la cisterna en descargar.
Entonces, ese tema ya es un tema que la misma población va a ir entendiendo, que no todo lo que se ve en redes sociales, no todo el pánico que muestran algunas redes sociales es cierto. Porque hace una semana veíamos y decían, el combustible se va a acabar, no va a haber gasolina. Ha pasado una semana y seguimos despachando. Entonces no tienen por qué ir a hacer filas de 1 hora, 2 horas, si todavía tienen combustible. Si la población accede de manera normal y carga de manera normal a las estaciones de servicio, van a encontrar el producto. Muy bien, vicepresidente, yo le agradezco muchísimo por la información. Gracias por la invitación, un saludo.